Eh, y pues voy a arrancar presentándome. No sé si probablemente algunos de ustedes estuvieron en otros de los talleres que tuvimos, pero si no, pues mi nombre es Oscar Durán. Yo he tenido la oportunidad de ser emprendedor digital. Seguramente ustedes, digamos que algunos de ustedes o varios de ustedes también son emprendedores. He estado tanto en grandes corporaciones como en startups liderando procesos de producto, de desarrollo de productos digitales, de escalamiento, de consecución de inversión. Entonces, pues digamos que mi experiencia ha estado muy enfocada ahí. Estoy muy enfocado en los temas de estrategia digital, de diseño y desarrollo de productos digitales. Hoy en día, pues estoy emprendiendo y trabajando con Mintic, ayudándole, digamos, un poco a esta serie de talleres para poder descender este tipo de metodologías a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, como les decía, soy fundador de una firma de consultoría estratégica y de productos digitales que se llama Extrategia. Tengo un podcast de emprendimiento digital que se llama Extrategia Talks. Soy y tengo la oportunidad de ser mentor de startups en algunas aceleradoras, en Torre Negra Accelerate, en algunos procesos de apps.co y en otras universidades que tienen procesos de incubación y aceleración. Y pues soy profesor, tallerista, speaker en distintas universidades, sobre todo en temas de diseño de modelos de negocio, diseño y desarrollo de productos digitales y diseño estratégico de productos y servicios. Eso es como mi expertise. Me encuentran en redes sociales como @duranoscarf, en cualquiera de estas tres, Instagram, LinkedIn o Facebook. Entonces, pues, los que quieran seguir la conversación sobre este tipo de temas, pues ahí nos podemos encontrar. Muy bien, entonces antes de arrancar, y los que ya han estado en algunos talleres, pues de pronto van a volver a escuchar esta primera parte de la charla, pero pues nos gusta arrancar siempre hablando de qué es apps.co y qué hacemos en apps.co y cuáles son las posibilidades que tenemos desde Mintic con el programa de apps.co y los diferentes programas de acompañamiento para los emprendedores digitales del país. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Promovemos y potenciamos la generación, creación y consolidación de ideas y de negocios a partir del uso de las tecnologías de la información. Entonces, ahí atendemos o hemos acompañado proyectos que se enfocan en hacer aplicaciones móviles o aplicaciones web que están enfocados al B2C, que es el consumidor final, o al B2B, que son las empresas, que están enfocados netamente en temas de software y desarrollo de software y arquitectura, o que están enfocados en temas de hardware. Algunos trabajan en wearables, algunos trabajan en este tipo de productos tecnológicos asociados al hardware. Y hay un grupo muy especial de proyectos que hemos acompañado que tienen que ver con todo el tema de industrias creativas digitales, contenido digital, juegos y demás relacionado con las industrias creativas. Como a mí siempre me gusta decir, apps.co tiene un acompañamiento integral, tiene muchas fases, como Chava, de hecho, vamos a ver más adelante en la charla, tiene varias fases que están asociadas a, digamos, como los momentos y las etapas de vida, del ciclo de vida de las startups o de los proyectos digitales. Entonces lo dividimos en dos grandes momentos, una etapa temprana y una etapa avanzada. En esa etapa temprana tenemos como dos submomentos. El primero de ellos que nosotros llamamos exploración, es donde están las personas que tienen una idea, ¿sí? Pero no saben cómo empezar, no saben qué metodologías pueden usar para empezar a probar su idea, para empezar a escalar, para diseñar su producto, para tener un prototipo. Entonces, en esa fase de exploración, bueno, también podemos tener personas que saben que quieren emprender, pero todavía no tienen una idea muy clara, pero ven en el emprendimiento una forma de empezar, digamos, un poco a escalar o a formar su proyecto de vida. Entonces, en esa fase de exploración tenemos dos programas muy importantes. El primero es el que llamamos cursos gratuitos virtuales. En nuestra plataforma, en apps.co, tenemos toda una oferta de cursos totalmente gratuitos para los ciudadanos, ¿sí? En diferentes temas, en marketing digital, en finanzas para startups,
en producto, en metodologías ágiles. ¿Sí? Y el segundo programa, también clave dentro de esa fase de exploración, es justamente la razón por la cual estamos hoy aquí, más de ya 35 personas, 36 personas conectados, que son los semilleros de emprendimiento digital. ¿Y qué son los semilleros de emprendimiento digital? Son espacios como este de compartir conocimiento con distintos tipos de audiencias. Entonces hemos hecho talleres alrededor del país desde más o menos junio, mayo de este año. Hemos recorrido virtualmente el país haciendo talleres de metodologías ágiles, de validación, de prototipado. Muchos de ellos los hemos hecho también, como decía Tito, con la Javeriana. Y el gran objetivo es poder compartir conocimiento con esas audiencias e incentivar que ustedes, como audiencia, como posibles emprendedores o como personas que están entrando en este mundo, pues podamos motivar en ustedes el iniciar esas ideas que tienen. Podamos ser casi que una máquina generadora de ideas en ustedes y de metodologías que les permitan empezar a trabajar esas ideas. Pues ahí tenemos la fase de exploración. Una vez esos emprendedores o esas personas pueden validar cómo están sus ideas, fundamentalmente lo que hacemos es entrar en una fase que nosotros llamamos de descubrimiento. Y en esa fase de descubrimiento lo que hacemos es tomar ya unos emprendedores con una idea, probablemente con un equipo, ¿sí? Normalmente tienen equipos o necesita un equipo para poder ingresar al acompañamiento. Y lo que hacemos es llevar de esa idea hacerla un prototipo. Y en la mitad del camino, más o menos 3 meses y medio, 4 meses, el emprendedor y el equipo emprendedor trabaja en desarrollar su segmento objetivo, en desarrollar su propuesta de valor y en desarrollar un mínimo producto viable que corresponda al solucionar un dolor y a esa propuesta de valor estructurada y que pueda probar en el mercado y que pueda empezar a tener esas primeras aproximaciones a justamente el mundo de la atracción, ¿sí? Que ya vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces ahí tenemos 3 programas: descubrimiento de negocios digitales, Spin IT e industrias creativas digitales, que tienen un objetivo, pues digamos, como les comentaba, de llevar de la idea al prototipo en muy poco tiempo con unas metodologías de validación temprana de ideas. Entre esa fase de descubrimiento y pasar a la etapa, digamos, avanzada, pues los emprendimientos tienen que surtir un proceso. Cuando salen ya con su mínimo producto viable, pues probablemente tendrán que empezar justamente a escalar ese producto y a ver si el producto tiene tracción. Por eso es tan relevante el tema del que vamos a hablar hoy, porque es justo en esa etapa donde o yo me caigo porque realmente no logré que el producto escalara o que el servicio escalara, o encontré la manera de empezar a crecer. Entonces, en esta etapa avanzada, ya una vez la empresa se consolida un poco más, entonces tenemos nuestra primera fase de acompañamiento que nosotros llamamos crecimiento y consolidación. ¿Qué hacemos en crecimiento y consolidación? Recibimos a los emprendimientos y les enseñamos a vender. Entonces suena chistoso, ¿verdad? Porque pues, normalmente todos creemos que sabemos vender, pero enseñar a vender significa también enseñar a medir mi crecimiento, a consolidar mi equipo, a entender cuáles son los roles que tengo que manejar, cuáles son las reuniones y los escenarios que tengo que tener para poder medir el crecimiento, cuáles son las métricas y cuáles son los datos que necesito tener dentro de mi modelo de negocio para poder empezar a crecer, cómo estructuro un pitch comercial, ¿sí? Y cómo empiezo a sostener ese crecimiento. Entonces aquí ya son empresas que venden, que para ingresar a la fase, pues venden más o menos 300 millones de pesos al año. Y en ese sentido, pues el programa les ayuda a empezar a crecer de manera acelerada esos niveles de ventas y a entender cuáles son las verticales que les ayudan a seguir manteniendo el crecimiento. Una vez pasan por esa fase, la segunda fase de la etapa avanzada es la que nosotros llamamos escalabilidad de negocios digitales. Ya crecimiento acelerado. La compañía ya logró estabilizar un modelo de venta que es exitoso en el mercado, que la gente compra y que entienden cómo lo deben vender.
que saben cómo se deben medir y saben qué equipo necesitan para poder hacerlo. Y viene el momento de crecer de manera acelerada, ¿cierto? Muy parecido a lo que hacemos en crecimiento y consolidación, con la gran diferencia que aquí nos centramos mucho en los recursos que se necesitan para poder escalar aceleradamente. ¿Cómo estructuramos el equipo? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Qué perfiles se necesitan? ¿Cómo estallamos y empezamos a crecer mucho más rápido de lo que veníamos creciendo? Y ahí ya tenemos compañías pues, que venden entre 700, 800 millones de pesos al año. Y la última fase de la etapa avanzada es una fase que nosotros llamamos la fase de expansión de negocios digitales. Ya compañías consolidadas, como digo yo, hechas y derechas, con todos unos esquemas de ventas, con equipos ya muy, digamos, no muy consolidados, pero con equipos engranados y consolidados al modelo de negocio, que están buscando expandir sus operaciones afuera, pues digamos, del lugar donde iniciar, ¿vale? Bien sea nacional o internacionalmente. Entonces, los apoyamos en todas nuestras fases. Hay apoyo de mentores, de asesores muy calificados y en algunas de ellas tenemos apoyos, digamos, tipo kits digitales y demás que le ayudan a los emprendedores a poder utilizar algunas plataformas en la nube, a poder utilizar algunas herramientas de marketing digital que les ayuden a encontrar sus canales de tracción, que les ayuden a medir su gestión comercial, entre otros, ¿vale? Entonces acompañamos al emprendedor casi que de 0 a 100, ¿sí? Y por último, tenemos 3 programas que también son muy valiosos para nosotros. El primero es el Team Startup. Ese Team Startup es un grupo de 10 startups que han pasado por los acompañamientos de apps.co y que han logrado tener una expansión importante de su modelo de negocio, que tienen crecimientos, digamos, si bien no exponenciales, pero que tienen crecimientos muy importantes en sus nichos de mercado y los ayudamos con exposición y PR para poder seguir creciendo. Después tenemos a la izquierda la red de valor y alto impacto, que es básicamente una red de emprendimientos que han sido apoyados por apps.co, donde tenemos muchas ideas de networking y de apoyo entre los emprendedores. Y por último, tenemos un programa que se llama Reto Lab, que es un programa muy bonito, donde fundamentalmente lo que hacemos es juntar a las entidades del sector público que tienen retos de digitalización con las entidades, digamos, con las startups que están en los programas o que han pasado por los programas de apps.co, para que de esa unión pues salgan soluciones a esos problemas de digitalización que tienen las entidades del sector público. ¿Vale? Ahí hemos trabajado con muchos ministerios, hemos trabajado con Ecopetrol, hemos trabajado con varias entidades del sector público con resultados muy interesantes. Entonces, esta es toda la oferta, ¿sí? Así que si alguno de ustedes está pensando en emprender, pues seguramente esta sería un muy buen punto de partida. Toda la información que tenemos en nuestro, perdón, toda la información que tenemos aquí en esta diapositiva que estamos viendo está en nuestra página web, así que todos los términos de las convocatorias, los plazos y demás, cuando estén disponibles, ahí siempre está actualizado. ¿Listos? Bien, entonces vamos a arrancar. La verdad, hoy una agenda muy concreta sobre lo que vamos a hablar. La idea es que ustedes se lleven un mensaje y se lleven unos conceptos muy claros de cómo, digamos, qué es tracción, uno, y que tengan muy claro qué es tracción. En este mundo digital, como ya lo vamos a ver, a veces hay muchas métricas que parecieran tracción y que parecieran que me dicen que mi negocio está creciendo, pero no necesariamente son un indicador de que estoy teniendo tracción, de cuáles son los posibles canales que podría utilizar, y ahí traemos varios canales, un par de ejemplos, no de todos los canales tenemos ejemplos, pero les traigo un par de ejemplos de algunos canales que me parecen relevantes para revisar, y al final vamos a ver una metodología, como les decía, que se llama el Bullseye Framework, que básicamente es cómo uno puede, mediante experimentación, entender cuál es el canal que le funciona. ¿Sí? Bien. Un segundito. Siempre me gusta arrancar un poco estos temas que ya son muy asociados como
a la operatividad de las startups y los emprendimientos digitales con una frase un poco que nos inspire a entender por qué existe el concepto del que vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero que veamos es, y me disculpan la frase en inglés, pero pues no quería quitarle digamos, lo textual de la frase del autor, que es Paul Graham, uno de los fundadores de Y Combinator, que es una de las aceleradoras de emprendimientos digitales más importantes del mundo. Entonces, lo primero es que los emprendimientos digitales o las startups son compañías que están o nacieron de un concepto de crecimiento rápido o crecimiento acelerado. ¿Sí? No son esa concepción tradicional un poco de la empresa donde vamos ejecutando planes y en la medida que vamos ejecutando el plan, primero lo diseñamos, después lo ejecutamos y vamos viendo para 6 meses después, un año o 3 años, como decía, digamos, algunos métodos de planeación, si el tema funcionó o no funcionó. ¿Sí? No. El emprendimiento digital en general está para crecer rápido, para encontrar rápidamente si funciona o no funciona y poder hacer pivotes o poder seguir creciendo sobre, sobre lo mismo, digamos, sobre esos canales que encontró. Ser un emprendimiento no me hace ser una startup, ¿sí? Y eso es otro concepto, digamos que es esta segunda frasecita, y eso es otro concepto que es bien importante. Que yo esté emprendiendo no significa que yo esté emprendiendo en una startup. ¿Sí? Que esté emprendiendo en tecnología no significa que esté emprendiendo en una startup. Si estoy creciendo de manera acelerada, si estoy intentando crecer rápidamente, ahí quiere decir que estoy teniendo características de startup. ¿Ok? Bien, pensé que alguien tenía alguna pregunta. Les recuerdo que si van teniendo preguntas o comentarios que quieran hacerme, con todo el gusto por el chat lo pueden hacer y vamos conversando. ¿Vale? Entonces, este señor que se ha encargado de acelerar a las startups más importantes y a los negocios digitales más importantes del mundo, como Airbnb, por ejemplo, dice, vea, lo único esencial en el mundo del emprendimiento digital y de las startups es el crecimiento. Usted tiene que ser capaz de demostrar que su modelo de negocio crece y crece de manera sostenida. ¿Sí? El resto es adicional a eso, pero su gran objetivo es crecer. Listo. Entonces esto nos lleva, digamos, como a un primer concepto y es el producto es muy importante. Yo, digamos, como les comentaba, pues yo vengo del background de producto, ¿sí? Donde obviamente sin producto pues no tengo nada para escalar. Entonces, tener un buen producto, hacer un buen diseño, hacer un buen desarrollo, hacer una buena investigación, prototipar, tener buenos mecanismos de producto, pues evidentemente tiene mucho valor y tiene mucho sentido en este mundo digital. Pero un buen producto, sin haber encontrado un canal de distribución y promoción adecuado, no va a crecer tan fácilmente. No todos los productos están hechos para crecer con publicidad, no todos los productos están hechos para crecer con planes de referidos, no todos los productos están hechos para crecer con televisión. Depende mucho de las características del producto y del modelo de negocio. Entonces, el producto es importante y trabajen mucho en el producto, porque digamos, yo no soy de los que creo que un producto muy bueno se vende solo, eso no creo que sea cierto y mi experiencia me ha demostrado que no, pero tener un muy buen producto es un muy buen punto de partida para empezar a crecer. ¿Qué falta después de tener un buen producto? Encontrar cuál es el canal de distribución y de promoción que hace que ese producto vaya de 0 a 100 muy rápidamente. Bien, entonces hablemos un poco como del ciclo de vida de una startup. ¿Sí? Y cuando hablo de tracción, me gusta arrancar hablando del ciclo de vida de la startup porque hay distintos tipos un poco como de tracción. ¿Sí? Cuando yo estoy arrancando, es decir, tengo la idea,
probablemente tenga un prototipo del producto o estoy con un par de amigos, tenemos una idea, necesitamos capital para poder empezar a desarrollarla y empezar a ponerla en el mercado, ¿cierto? Estamos en esa etapa que uno llama la etapa semilla, ¿sí? Probando, haciendo el prototipo, testeando si hay segmento o no hay segmento, ¿verdad? Buscando probablemente ese primer capital semilla que nos lleve a poder desarrollar de mejor manera o con mejores recursos la idea. Después viene uno que nosotros llamamos como la etapa de crecimiento temprana o early stage, ¿sí? Son proyectos o startups que ya por lo menos tienen algún mínimo producto viable en el mercado y están en ese ejercicio de encontrar un fit entre su producto y el mercado, entre su producto y el segmento de clientes que ha encontrado, ¿sí? O el segmento de clientes hipótesis que tiene para empezar a crecer. En ese momento es cuando empieza, si ustedes se acuerdan de lo que acabamos de hablar, de las fases que tenemos de acompañamiento en apps.co, aquí podríamos estar hablando en esa fase después de descubrimiento de negocios, como en ese intermedio entre que yo ya tengo un producto en el mercado y estoy intentando que ese producto me lo compren, ¿sí? O intentando encontrar quién me lo compra. Entonces, en ese momento, pues pueden suceder dos cosas. No encontré el segmento, no encontré cómo crecer, hice un pivote o me morí y dije no más y acabé y me fui a otro proyecto, ¿sí? O puede venir la etapa de crecimiento, que es esta etapa acá, cuando empieza esta línea ascendente para poder crecer. Y entre estas dos etapas está el concepto de tracción que hoy vamos a trabajar. En esa etapa que yo ya tengo mi producto listo para poner en el mercado y necesito empezar a tener crecimiento. Necesito empezar a demostrar que las métricas de mi negocio funcionan, ¿sí? Entonces, en ese punto es donde surge la pregunta de qué hago para crecer. Si yo soy un B2B, entonces, ¿cuál es la estructura comercial que necesito? ¿Cuáles son los clientes a los que tengo que llegar? Si yo soy un B2C, es decir, le llego al consumidor final, ¿cuáles van a ser los canales que voy a utilizar? Y empiezan a surgir esas preguntas para poder ser parte de este momento del ciclo de vida de la startup, ¿sí? Que es ese momento de crecimiento. No paro de crecer, consigo clientes, sigo adquiriendo, sigo cerrando negocios, los clientes siguen comprando dentro de mi aplicación o dentro de mi página web, los clientes se siguen registrando, ¿sí? Y llega un punto de ese crecimiento que nosotros llamamos la fase de expansión, ¿sí? Muy similar a lo que veíamos en el ciclo de vida o en el ciclo de acompañamientos que tenemos en apps.co. En esa fase de expansión, pues ya el emprendedor o la empresa ya demostró que tiene tracción. Ya probablemente no sean solo emprendedores, ya sean empresarios. Ya tiene unos clientes, ya conoce quiénes son sus clientes. Tiene unos ingresos y un flujo de caja sostenido e incremental. Entonces, después de esa fase de expansión, que ya es una fase, digamos, muy estable en términos de crecimiento y financieros, que de hecho surge la fase de expansión para seguir, como su nombre lo indica, expandiendo el crecimiento del negocio, ¿verdad? Y viene un momento que puede que no sea el final, ¿sí? Pero pues para efectos gráficos, que es el momento que nosotros llamamos el exit, ¿sí? Ese momento en el que probablemente el fundador de esa startup o los fundadores pues ya han recaudado tanta inversión que es el momento un poco como de salir y capitalizar todo eso que han hecho, todo el crecimiento, todo el revenue que han alcanzado hasta ese momento del negocio y probablemente o entregárselo a unos inversionistas o a un grupo que venga, digamos, o que esté interesado en el negocio. ¿Sí? Los mercados más desarrollados en términos de startups y de emprendimientos digitales tienen como indicador ese número de exits de las startups y de los fundadores de las startups, porque normalmente cuando hay un exit quiere decir que la compañía ha logrado
un crecimiento muy importante, casi exponencial, de su modelo de negocio. ¿Vale? Entonces, recuerden, hoy vamos a hablar de lo que sucede entre mi etapa temprana, entre que yo tengo ese mínimo producto viable y lo pongo en el mercado, hasta que empiezo a tener un crecimiento sostenido de mi producto. Bien, entonces, pues ahora entremos un poco como en materia y vamos a ver qué es tracción, ¿vale? Antes de arrancar con el concepto de qué es tracción, alguno de ustedes que pues, nos escriba por el chat o si quiere abrir su micrófono, bienvenido. ¿Qué cree que, o qué se imagina que es el concepto de tracción? 2 minutos ahí para que participemos y interactuemos un poquito. ¿Qué se imaginan que es eso de tracción? Como cuando le metes la doble a la camioneta y le das más fuerza para moverse, ¿no? Me gusta esa. Era Diana, ¿verdad? No, Pilar. Ah, qué pena, es que no me salió acá. Pilar, muchas gracias. Me gusta ese símil, como cuando le metes la doble a la camioneta y eso empieza a subir de una vez sin mucho esfuerzo. Diana Ollaga nos dice crecimiento, atracción de clientes de forma continua. Mariana Rodríguez nos dice tracción es cambio. Puede estar asociado un poquito a ese concepto de cambio al concepto, digamos, de tracción. Jalonar. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, jalonar. Jalonar, sí, sí, de cierta manera sí. Jalonar, empezar a empujar un poquito esa máquina de crecimiento, ¿verdad? Atraernos, dice Lilia también. Manuel nos dice generar movimiento en el mercado a través de un esfuerzo. También, como hablábamos ahorita, un poquito como empujar ese crecimiento para que empiece a andar solito. Entonces vamos a ver un par de ejemplos y vamos a hacer un ejercicio que es el siguiente. En la parte izquierda tenemos, bueno, tenemos realmente seis ejemplos de que podrían ser tracción, ¿verdad? Entonces, el primero dice 10,000 followers en Facebook. El segundo dice 120% de ROI en Facebook Ads o en anuncios de Facebook. 10,000 descargas de mi aplicación. El cuarto dice 40% de usuarios activos por semana. Nuestro quinto ejemplo dice 10,000 emails recolectados. Y nuestro último ejemplo dice 1,000 clientes pagando. Según lo que estamos viendo ahí en pantalla, para ustedes, ¿cuáles son tracción o cuáles podrían ser tracción y cuáles no? Lo pueden escribir por el chat si quieren. ¿Cuáles de estos podrían ser un ejemplo de tracción y cuáles no? Entonces, Jan Puentes nos dice, espero haber pronunciado bien el nombre, nos dice 40% de usuarios activos por semana. ¿Quién da más? Lilia nos dice lo que finalmente consumen, es decir, las descargas y los 1,000 clientes pagando. Alejandra nos dice descargas de la aplicación. Ana María nos dice 1,000 clientes pagando. María también nos dice 1,000 clientes pagando. Y Laura de León nos dice 10,000 descargas de aplicaciones. María Vargas nos dice 1,000 clientes pagando. Muy bien, súper. Vamos a ver entonces un poco cuáles pueden ser ejemplos de tracción y cuáles no. ¿Sí? Entonces, vamos un poco a reflexionar sobre las razones por las cuales sí o por las cuales no. Las métricas que estamos viendo digamos, a nuestro lado izquierdo, las que tienen el simbolito rojo, ¿son métricas importantes? Sí, pueden ser métricas importantes, ¿cierto? Pero son esas métricas, no sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez el término de
las vanity metrics o las métricas, digamos, como de vanidad. ¿Sí? Esas métricas que estamos viendo a la izquierda son tal cual métricas de vanidad. Yo podría tener una comunidad de 10,000 followers en Facebook, pero ninguno de esos convertir. Entonces, realmente mi negocio no está creciendo. Contrario a que esté teniendo un retorno sobre la inversión del 120% en los esfuerzos que hago en un canal de publicidad, que probablemente se vería representado en poder convertir a mis usuarios en mi producto o en mi servicio. Yo podría tener 10,000 descargas de mi aplicación y tener esas 10,000 descargas, ojo, no estoy diciendo que no sea importante, pues 10,000 personas han descargado mi aplicación, pero ¿cuántos de esos 10,000 que descargaron la usan? O más, o antes de eso, ¿cuántos de esos 10,000 que descargaron se registraron? ¿Y cuántos de esos que se registraron hicieron alguna acción de pago en mi aplicación? Por eso, entre 10,000 descargas y 40% de usuarios activos, probablemente tener el 40% de mis usuarios activos significarían, en esas 10,000, significarían 4,000 usuarios que me están usando recurrentemente por semana, creo que teníamos ahí en el indicador. Después, 10,000 emails recolectados. 10,000 emails es una mina de oro y es muy importante y es un indicador que para el que maneja el email marketing, pues probablemente es muy importante para su estrategia y su táctica de comunicación. Sin embargo, tener 10,000 personas metidas en una base de datos y no lograr que esas nos conviertan, pues no es un signo de tracción. Tener 10,000 personas en una base de datos o 20,000 o 50,000 sin una conversión real en mi modelo de negocio, pues probablemente no haga que mi negocio esté creciendo. ¿Sí? Está creciendo mi base de datos y probablemente esté creciendo el costo de la base de datos, pero no estoy teniendo un retorno sobre ese esfuerzo. ¿Vale? Entonces, ojo con eso, porque es muy normal, y se los decía al principio, en nuestro ecosistema actual, encontrarnos con este tipo de métricas que nos hacen sentir orgullosos, pero que al final no nos están demostrando que tenemos tracción. Cuando un emprendedor le dice a uno, es que he tenido más de 100,000 descargas, déjame ver cuántos te están usando. Porque tener 100,000 descargas probablemente, no digo que en todos los casos, pero muy probablemente utilizaste una estrategia de pago por descarga y pagaste, incurriste en un costo. ¿Alguien te está usando para recuperar ese costo? Entonces, son las cosas que hay que pensar cuando definimos cuál es nuestra métrica de tracción. ¿Vale? Alejandra Ruiz nos dice, y es un motivo de competencia entre unos y otros. Si quieres, puedes abrir el micrófono y nos explicas un poco como el comentario. Buenas tardes a todos, gracias. Mi nombre es Alejandra Ruiz. No, me refería a que, pues sobre todo en emprendimiento, se maneja mucho ese tipo de temas, hablando de las métricas, entonces unos empiezan, pues obviamente cuando uno está iniciando se siente súper mal, pero es como la competencia que se genera en el ambiente, más que generar alianzas, más que generar ayudas para complementar esos servicios, muchas veces se vuelve un tema para competencia y que muchas veces se vuelve algo que limita la posibilidad de potencializar esas mismas ayudas digitales. Exactamente, exacto. Y es muy común, es bastante común. Les cuento una anécdota. Hace poco, pues yo tengo un podcast, como les conté al inicio, y hace poco alguien me decía, ay, pero tu comunidad en Instagram está muy bajita. Con eso no vas a crecer. Y mi respuesta era, es que yo no quiero crecer en Instagram, porque no vas y ves mis followers y la gente que paga por mi contenido en las plataformas de podcast. ¿Sí? La diferencia en la métrica, y por eso sale un poco el concepto, con relación a lo que decía Alejandra, de las métricas de vanidad o los vanity metrics, ¿sí? Que son esas cosas que nos hacen sentir muy bien, pero cuando volteamos y miramos al negocio,
pues el negocio no está creciendo. Tenemos una gran comunidad, todo el mundo le pone like, pero nadie nos compra. Entonces, algo está pasando. ¿Sí? Entonces, muy importante este concepto inicial, pues digamos, ya para entrar como a lo que es tracción, ¿cierto? Entonces, lo primero relacionado con la tracción es que es una métrica que define el progreso, ¿sí? Y así, ay, perdón, qué pena, es que tengo el chat aquí y como que se me agrandó en toda la pantalla. Sorry. Listo. Entonces, lo primero del concepto de tracción es que es una métrica que define el progreso del negocio, ¿sí? No solo el progreso de mi comunidad, no solo el progreso de mis redes sociales, no solo el progreso de cuántas entrevistas hago a la semana, no solo eso, sino que mide realmente que mi modelo de negocio, por eso después en el concepto que están viendo en pantalla, hablamos de mide la evolución del modelo de negocio en el mercado. ¿Qué tanto ese modelo de negocio que tiene el producto o el servicio que me inventé está teniendo tracción o está teniendo acogida en el mercado? ¿Sí? Y que mi producto o servicio pues tiene clientes. Si mi producto o servicio no tiene clientes, ¿sí? Tengo muchos en Facebook, pero no tengo clientes, pues probablemente el negocio no está yendo por donde tiene que ir. No estoy solucionando un dolor. Alguien nos hacía hace poco, realmente leo la pregunta, Jan Puentes nos decía, ¿la atracción compromete la propuesta de valor inicial? La respuesta es sí. Si tu producto o servicio no tiene una propuesta de valor que solucione un dolor real en un segmento de clientes, difícilmente va a poder escalar, ¿cierto? Difícilmente va a poder, digamos, tener esa acogida que uno está esperando en el mercado. Si mis usuarios y los clientes potenciales no necesitan el producto o servicio que yo vendo, pues estoy un poco caminando por el lado que no es, ¿vale? Entonces la respuesta para la pregunta de Jan es sí, claro que sí. Tiene que ver también con la propuesta de valor que tenga mi producto o mi servicio. De hecho, tiene mucho que ver. Y esa propuesta de valor incluye otros elementos después, como el pricing, como la logística, como el modelo de negocio alrededor del producto o del servicio. Bien. Entonces, se trata de un indicador esencial para demostrar que mi negocio está creciendo, ¿sí? Y que efectivamente puede seguir creciendo en el futuro, ¿vale? Hay una pregunta, hace poco un amigo, muy buen amigo, se presentó a Y Combinator con su startup y su emprendimiento con unos socios. Y no pasaron, desafortunadamente. Sin embargo, la última pregunta que les hicieron en el panel donde estaban con los expertos de la aceleradora fue, dígame cómo usted se va a convertir en una compañía de $1 billón en muy poco tiempo. Lo que tiene esa pregunta detrás, más allá del número, que puede que ni siquiera sea 1 billón, ¿sí? Pero lo que tiene esa pregunta detrás es, dígame cuáles van a ser sus fuentes de tracción para llegar a un momento de expansión. Dígame cómo va a pasar ese momento difícil entre que usted tiene un mínimo producto viable y y empieza a tener crecimiento. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son las tácticas? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Sí? Entonces, esto es tracción. Es progreso del modelo de negocio. Es demostrar que el modelo de negocio y el producto detrás de ese modelo de negocio resuelven un dolor real en un segmento específico. Definir la métrica depende del negocio. Para algunos la métrica de crecimiento, por ejemplo, como un Rappi o las compañías de delivery de última milla, podría ser número de órdenes procesadas. ¿Sí? ¿Cuántos servicios de domicilio hago a la semana, al mes, al día? Como uno quiera definir la métrica, normalmente al mes. Para otras compañías pueden ser las curvas de retención. Entonces, mi métrica de éxito es que yo logre retener usuarios cada vez más. O mi costo de adquisición. O el número de usuarios que adquiero y hacen una
una acción dentro de mi plataforma, llámese aplicación, página web, lo que sea. Depende del modelo de negocio, esa métrica que demuestra la atracción. ¿Sí? Por ejemplo, en el mundo fintech, eh, que yo pues tuve la oportunidad de participar liderando el desarrollo de Mobi, la billetera digital para inclusión financiera, es muy común que sus métricas de éxito estén dadas por la transaccionalidad de los usuarios dentro de la billetera digital. Entonces, ¿cuántas transacciones promedio al día o a la semana hace una persona? ¿Sí? ¿Cuánto se demora una persona en hacer su primera transacción? Y después de que hace su primera transacción, ¿cuándo hace una segunda o una tercera? Y empezar a medir, digamos, esos ciclos de cohortes para ver cómo se comporta el crecimiento de mi negocio. ¿Vale? Cada vez menos las métricas de atracción se han asociado a usuarios y sobre todo después de la pandemia, ¿sí? Y de todo esto que estamos viviendo en esta coyuntura. Porque cuando uno asocia únicamente la métrica a usuarios, obviamente es importante. Si yo tengo 15 millones de usuarios en mi plataforma, normalmente un gran porcentaje de esos me podría usar, ¿sí? Pero podría suceder que yo tengo esos 15 millones y el 1, el 2 o el 3% me usa, lo cual puede no ser representativo para el negocio, ¿vale? Alejandra Ruiz, entonces Alejandra nos pregunta, para el caso de una startup de enfoque social, ¿qué recomendación de métricas de tracción se podrían destacar y medir? Esa pregunta está muy bonita y muy interesante. Normalmente en esos temas de impacto social pueden haber indicadores, por ejemplo, relacionados con los indicadores de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, si mi modelo de negocio tiene alguno de esos indicadores de sostenibilidad como universalmente aceptados, en la medida en que yo crezca en esos indicadores o en ese indicador, pues yo puedo empezar a demostrar tracción. En la medida en que yo empiece a demostrar el impacto que tengo en los usuarios del segmento objetivo, por ejemplo, y digamos que vuelvo a poner un ejemplo, fintech enfocado en la inclusión financiera, que al final tiene un enfoque sí de negocio, pero un enfoque social. En esos temas nos medíamos mucho con cuántas personas estaban transando de ese público objetivo al que queríamos impactar. ¿Sí? Entonces, se mide mucho alrededor del impacto que puedes causar. Entonces, por ejemplo, las compañías que prestan dinero a las personas base de la pirámide, entonces personas que no tienen acceso al sistema financiero, en la medida que uno aumenta ese porcentaje de personas bancarizadas, puede ser tu métrica de tracción. ¿Sí? Depende como del modelo que tengas, pero más o menos esos podrían estar por ahí. ¿Vale? Espero haberte respondido la pregunta. Súper. Bien. Entonces, ya van a ser las 5, vamos a hablar de tracción. ¿Cuáles son los canales? Entonces ya vimos ciclo de vida de la startup, dónde es que se manifiesta y en qué momento de esas 4 o 5 etapas se manifiesta la importancia de empezar a pensar en los canales de tracción y en las estrategias y tácticas de tracción. Ahora vamos a hablar de canales puntualmente. Entonces, hay muchos canales. Estos que estamos viendo aquí en pantalla, pues digamos que hacen referencia a una investigación que se hizo, que de hecho es un libro que se los recomiendo. Se los voy a escribir aquí en el chat. Se llama Traction, ¿sí? Está escrito por, digamos, 2 cracks de Silicon Valley que están muy metidos en este mundo digital y que hicieron todo un análisis de cuáles eran los canales que normalmente o generalmente utilizaban las compañías digitales para empezar a generar tracción en sus modelos de negocio. ¿Sí? Creo que también está en español se llama Tracción, entonces pues si lo quieren conseguir, en este momento se me escapan el nombre de los autores. Entonces, ¿qué posibles canales de tracción tenemos? El primero de esos es uno que llamamos el marketing viral. ¿Sí? Cómo a través de las herramientas de marketing digital, a través de las herramientas de marketing tradicional y esa unión de esos dos mundos, logramos hacer que con muy bajo presupuesto nuestra idea, nuestra propuesta de valor empiece a tener, como dice ahí, una viralidad
importante en su difusión, perdón, y que la adopción de mi idea o de mi producto o servicio pues se empiece a dar casi que de manera orgánica. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos porque esta es una de las que escogí para mostrarles en los ejemplos. Después viene relaciones públicas, que es una muy tradicional de manejar. Probablemente es un canal que pueda no ser tan barato para una startup, ¿sí? Entonces, si yo quiero salir en televisión en una entrevista, pues probablemente me vayan a cobrar y no tenga ese presupuesto. Si yo quiero salir en primera plana de un periódico, pues probablemente me va a costar un poco. Es lo que conocemos como PR, ¿sí? Y en eso, aunque puede tener unos costos asociados, es importante contemplarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende del segmento de clientes al que quiera llegar, estos canales funcionan o no. Otro, ya matamos un mito de las métricas de vanidad, ahora quiero que matemos otro mito con los canales de tracción. Hay una percepción en el ecosistema digital, ¿sí? Que lo único que funciona en términos de marketing ahora es el marketing digital. Y tienen razón en algunos casos, con algunos productos específicos, con algunos segmentos de clientes específicos, ¿sí? Pero no en todos. Y les cuento otra historia del mundo fintech. Nosotros en Movi estábamos muy enfocados en base de la pirámide, porque queríamos incluir financieramente mediante la tecnología a personas que no estaban incluidas en el sistema financiero, ¿sí? Cuando nosotros hacíamos esfuerzos en marketing digital, nuestras tasas de conversión no eran superiores al 5 o al 7%, que normalmente puede ser bajito, ¿sí? Depende mucho del sector, pero puede ser bajito. Pero nuestro fundador o uno de nuestros fundadores salía en la República diciendo, contando alguna noticia, y ese día teníamos 3,000 descargas adicionales. ¿Sí? Entonces, ojo, matemos el mito de que lo único que funciona es lo digital, porque a veces nuestro segmento objetivo responde mejor a otro tipo de canales o responde a una mezcla de canales. ¿Sí? Puede que me vea, si mi servicio es un servicio financiero y me ve en un diario de publicación nacional, pues siente confianza de tal manera que cuando ve el anuncio en el buscador de Google, pues ya me conoce y ahí descarga, ¿cierto? Si yo soy un e-commerce que nadie conoce, no soy Falabella, no soy Linio, ¿verdad? Pues probablemente mi mecanismo podría estar más enfocado en los temas digitales, pero no necesariamente pagando. Entonces empieza, digamos, un mundo de preguntas que ya vamos a ver cómo podríamos un poco responder. Entonces, segundo posible canal, PR o relaciones públicas, prensa, Free Press. Hay algunos, digamos, como que programas de Free Press donde no cuesta, pero pues hay que tener un buen expose. Después viene un tema de PR también, pero no convencional. Entonces aquí, que también traigo un par de ejemplos, algunas compañías, ¿cierto?, basan sus métodos de relaciones públicas o de, digamos, comunicación y exposición en temas un poco controversiales o en temas, digamos, que pueden herir susceptibilidades de algunos, ¿sí? Pero que en general como que hacen que el posicionamiento de su marca empiece a conducir el crecimiento del negocio. Entonces, PR no convencional, vamos a ver también un par de ejemplos ahorita. Después viene SEM, ¿sí? SEM, digamos, traduce Search Engine Marketing, ¿sí? Que eso es como la traducción literal. La traducción de eso al español es marketing en buscadores, ¿sí? Pautar, pagar por pautar en buscadores como Google o buscadores como Bing. Digamos que no sé por qué alguien pautaría en Bing, pero depende mucho del segmento objetivo. Pero básicamente es una fuente paga de adquisición y de tracción, ¿sí? Entonces, hacer publicidad en buscadores. ¿Listo? Después viene anuncios y publicidad digital y los separamos un poquito de buscadores porque tienen dos, digamos, o tienen características un poquito distintas.
estos anuncios y publicidad digital, hago referencia a las redes sociales, ¿sí? Utilizar los mecanismos de pauta de Facebook, utilizar los mecanismos de pauta de Instagram, utilizar los mecanismos de pauta de TikTok, utilizar los mecanismos de pauta de Snapchat y en general de las redes sociales o de Twitter, ¿sí? Este es un modelo también pago, obviamente, y es un modelo que exige tener muy clara la métrica de conversión que quiero tener, ¿sí? En ese modelo de tracción, sobre todo, es fácil, muy fácil, caer en pagar por vanity metrics, ¿sí? Pagar por likes, pagar por followers. Es muy fácil. Es muy fácil caer en ese error en este tipo de modelos, ¿sí? Entonces es muy importante tener claro cuál es mi métrica de conversión. Mi métrica de conversión es el registro. Entonces yo enfoco mis esfuerzos en mi estrategia de marketing y de pauta a que la gente se registre. Las plataformas lo permiten hoy en día. Puedo hacer campañas segmentadas en acciones con públicos que ya han hecho ese tipo de acciones en otras aplicaciones similares. ¿Vale? Bien. La siguiente posible fuente de tracción es el SEO, ¿sí? SEO. No el no el SEO con C, sino el SEO con S. Search Engine Optimization, ¿sí? Es lo que, digamos, el tema literal en inglés, que básicamente es hacer posicionamiento orgánico de, digamos, en el mundo digital y en buscadores, ¿sí? Es toda una estrategia y una táctica de palabras clave. Entran a jugar algunos aspectos como toda la estrategia de contenido, que de hecho es la siguiente, contenido escrito en la página web, en la aplicación. Aquí no lo puse, pero el símil del SEO para el mundo móvil, o sea, para el mundo de las aplicaciones, es el ASO, ¿sí? Que se me olvidó lo que traduce en este momento, pero es el posicionamiento en las tiendas de aplicaciones, ¿sí? Entonces, App Search Optimization. Muchas gracias, Diana. Entonces, cuando mi plataforma es una plataforma web, hacer SEO me puede permitir empezar a tener cierta atracción, que me encuentren en los buscadores, que me encuentren con ciertas palabras clave relevantes para mí. Si yo soy móvil, si yo soy una aplicación móvil, el éxito del posicionamiento está en las tiendas de aplicaciones, en el App Store y en el Play Store, ¿sí? Entonces, esa optimización para la búsqueda en esas tiendas pues también me ayuda al posicionamiento. Una cosa es que me vean en la primera página, otra cosa es que tenga que pasar 15 páginas, que probablemente nadie lo haga, y prefiero utilizar el buscador, ¿cierto? Dentro de la tienda de aplicaciones. Entonces, otra posibilidad. Hay gente que dice, hacer SEO es gratis, entonces hacer SEO es orgánico. Técnicamente es un crecimiento orgánico, pero hacer SEO no es gratis, ¿sí? Entonces, como tercer mito para quitar. Para hacer SEO vas a necesitar un conocimiento específico en SEO o en ASO, ¿sí? Entonces, o vas a necesitar a una persona o vas a necesitar tú invertir tu tiempo para poder hacerlo. Entonces, no necesariamente es gratis. ¿Listo? Después viene el marketing de contenidos, ¿sí? Contenido audiovisual, contenido escrito, muy relacionado con SEO, y toda esa estrategia de generación de contenidos que utilizan o que han utilizado algunas marcas para escalar sus negocios, ¿vale? Después viene el email marketing. Entonces, si yo tengo una base de clientes potenciales de 10,000 personas, como veíamos en uno de los ejemplos, una de las formas de capitalizar ese activo digital que puedo tener, pues probablemente sea haciendo email marketing, ¿sí? Que puede que tenga un costo bajo al inicio, ¿verdad? No es gratis tampoco. Hay otra gente que piensa que es gratis. No es gratis, pues necesitas una plataforma para poder gestionar tus campañas de email, necesitas conocimiento específico en eso, pero te puede ayudar a empezar a generar crecimiento en tu base de clientes, ¿vale? Y se asocia mucho como herramienta a un concepto o al concepto de inbound marketing, digamos que está como muy de moda hoy en día, que es la capacidad que tienes de poder contactar a tus clientes y estarlos nutriendo de contenido y estarlos nutriendo y llevándolos por tu embudo de conversión con contenido vía email u otros canales de comunicación propios.
Bien. Después viene otro posible canal, que es los blogs, ¿sí? Pero no el blog entendido como que yo monto un blog y empiezo a escribir para posicionarme, que puede ser algo muy relacionado o al SEO o a la estrategia de contenidos, sino los blogs de terceros que puedo utilizar para posicionar mi idea. Entonces, muy usual, digamos, hay mercados como el estadounidense, donde es muy usual en los productos de tecnología, todo el mundo quiere salir en TechCrunch, que es una revista especializada, ¿sí? O pues no sé si es una revista, es más un portal especializado en estos temas. Entonces todo el mundo quiere salir ahí, todo el mundo quiere salir en sus notas, en sus blogs, porque el tráfico que tienen, ¿cierto? Y la importancia y relevancia y credibilidad con respecto a ciertos temas que tienen en el mercado, pues hacen que si tú sales ahí, pues puedas tener un nivel de exposición que te lleve a generar esos primeros momentos de tracción en tus usuarios, ¿vale? Entonces los blogs también podrían ser una fuente o una posible fuente de tracción, ¿sí? Después viene el desarrollo de negocios y de ventas, ¿sí? O de ventas. Muy relevante sobre todo en los esquemas de compañías o proyectos B2B, o sea, que están enfocados eh, en clientes que son otras empresas. ¿Alguien quería decir algo? Ok, creo que a alguien se le abrió ahí por 2 segundos el micrófono. Listo. Perdón. Entonces, perfecto. Desarrollo de negocios o de ventas. ¿Cómo desarrollar el canal comercial? ¿Cómo empiezo a tener tracción a raíz de desarrollar un ciclo de venta que le funcione a mi producto? ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, le vendo a grandes corporativos el producto que sea, ¿sí? Mis ciclos de venta pueden ser de 6 meses, 8 meses, un año. ¿Cómo lo estructuro para poder crecer? ¿Cuáles son los recursos que necesito? ¿Qué experimentos tengo que hacer para ver si sí me funciona o no me funciona? ¿Vale? Entonces, también es un posible canal. Fíjense que hemos hablado de canales digitales, pero también hemos hablado de canales análogos o tradicionales. No necesariamente los canales de tracción en digital están asociados a canales digitales. También puedo crecer de otras maneras, ¿sí? De hecho, por ejemplo, si han escuchado de esta aplicación o plataforma de pagos que se llama TransferWise, ¿sí? Que ya de hecho tiene otras cosas y tiene otro tipo de servicios diferentes a los pagos, pero una de sus principales, digamos, fuentes de tracción y de adquisición de usuarios es el programa de referidos. Y ese programa de referidos no necesariamente está asociado a un canal digital, ¿sí? Ocurre, de hecho, mucho más en los canales offline de comunicación con sus clientes que en los canales digitales, ¿vale? Después vienen los programas de afiliados o modelos por suscripción, que también pueden funcionar, ¿verdad? Depende mucho del modelo de negocio de la compañía. O plataformas existentes, y este es bien interesante. Yo tengo un producto físico, no necesariamente digital, ¿verdad? Entonces tengo un producto. Quiero empezar a comercializarlo, quiero entender si ese producto la gente me lo va a comprar o no. En lugar de montarme y durar 6 meses desarrollando una plataforma para vender en mi propia plataforma, ¿qué tal si uno utiliza un marketplace para poder probar la adopción del producto? No necesariamente para quedarse el resto de su vida ahí, pero para poder empezar a tener tracción y generar posicionamiento. Podría ser una fuente, ¿verdad? Entonces, están las plataformas existentes, pueden ser marketplaces, pueden ser aplicaciones de delivery, pueden ser, digamos, distintos tipos de plataformas de medios digitales incluso. Bien. Y después vienen unas bien curiosas que a la gente pareciera que se le olvidan que podrían funcionar. Entonces, desde que llegó todo lo digital, obviamente lo digital tiene un valor importante en términos de datos, en términos de optimización, en términos de costos y demás. Yo pues, soy muy fan de muchas de las fuentes de tracción digitales, pero creo que uno nunca puede olvidar su propuesta de valor y no puede olvidar su segmento de clientes, ¿vale? Entonces es importante
que evaluemos si el segmento de clientes está preparado está en digital, primero que todo, ¿sí? Si está en digital, perfecto, puedo entender o puedo empezar a utilizar algunas fuentes de tracción en digital. Pero si no, pues hay unas fuentes como por ejemplo las ferias y los eventos que todavía siguen funcionando para muchos productos, de hecho, incluidos productos digitales. Cada vez que hay una feria o evento de el sector inmobiliario, ustedes ven a las plataformas de comparación de precios y de inmuebles, como Finca Raíz, como Metro Cuadrado y demás, en el evento. Y probablemente esas empresas ya no estén en la fase de crecimiento, ya lo lograron, ya de hecho están en otras fases de expansión, de poder diferenciarse de otras maneras en el mercado, ¿verdad? Pero siguen manteniendo ese canal de tracción para no perder posicionamiento y visibilidad, ¿vale? Después vienen otros, digamos, muy parecidos al ejemplo que les contaba de Movi, y es las charlas, las convenciones, las exposiciones, todo ese tema de speakers y demás, donde muchas veces si los fundadores o la persona relevante, la cara relevante del emprendimiento, del producto o del servicio, asiste y tienen una difusión buena e importante, pues se ve impactado en la atracción o en los primeros momentos de tracción de un producto o servicio. ¿Sí? Está el caso, por ejemplo, de una startup colombiana que se llama Bolt. ¿Sí? Bolt es una fintech, vende datáfonos o EMPOS, mini datáfonos para negocios pequeños. ¿Sí? Uno de sus fundadores es el fundador de PayU Latam. Cada vez que José Vélez dice algo en algún lado, sus indicadores de crecimiento se mueven, ¿sí? Y empiezan a encontrar algunos, digamos, como algunos síntomas de tracción. Ese podría ser también otro canal. Y por último, no menos importante, de hecho muy importante, ya vamos a ver de hecho un ejemplo colombiano de construcción de comunidad. Construir comunidad funciona muy bien. Construir comunidad te da la posibilidad de tener un público cautivo que está interesado en tu producto, que habla de tu producto y que tiene un tema en común contigo y con tu producto para poder empezar a convertirlos en clientes frecuentes y en clientes, digamos, pasarlos de potenciales a frecuentes. Y ya vamos a ver un poquito, como les digo, un ejemplo de eso. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Diana nos dice, también podría ser participar en otras comunidades, ¿no? Sí, efectivamente. Podrías tener participación en otro tipo de comunidades, obviamente relacionadas con tu tema, y también te ayudaría a formar tu propia comunidad. Súper, gracias por la pregunta, Diana. ¿Alguna otra pregunta, comentario hasta acá? ¿Alguna duda de estas fuentes de atracción? Dale, María, creo que tienes una pregunta. María Vargas, si quieres puedes hacer la pregunta. Ya. No entendí muy bien de qué trata el content marketing. Vale, súper. Entonces, es marketing de contenido. Generar contenidos alrededor de tu marca y alrededor de tu propuesta, valor y producto o servicio. Contenido audiovisual, tipo video, tipo tutorial. Explicarle a la gente a través de contenido cuál es el dolor que resuelves, cómo lo resuelves y cómo puedes ayudarle a esas personas, a ese público, a resolverlo. ¿Vale? Entonces, lo que te digo, puede ser contenido audiovisual, contenido escrito, contenido, puedes utilizar muchos canales, pero normalmente está asociado mucho a poder educar a tu público objetivo para lograr convertir. ¿Listo? Juan Mejía nos dice, disculpa, no entendí el PR no convencional. Listo, ya vamos a ver un par de ejemplos, pero el PR no convencional, digamos, ¿cuál es el PR convencional? Salir en, digamos, una nota de prensa, free press, prensa pagada, entrevistas, ese tipo, digamos, como de exposición, ¿verdad?
de una manera muy tradicional, contando lo que hace tu producto y ya. El PR no convencional está asociado un poco como a esas tácticas o estrategias de marketing de guerrilla, utilizando temas poco convencionales. Entonces ya vamos a ver un poco, eh, digamos, un par de ejemplos donde quizás lo puedes entender mejor, ¿vale? Súper. Bien, entonces, Lilia nos pregunta, entonces antes de pasar, para emprendimientos, ¿cuánto, me imagino, cuando el presupuesto es bastante reducido, pues muchas veces invierte bastante en la generación del producto, ¿cuál canal recomiendas? Esa pregunta me encanta porque además siempre la hacemos. Y la respuesta es un poco compleja, pero depende mucho de tu segmento objetivo y depende mucho de tu modelo de negocio. ¿Sí? Si tu segmento objetivo es un segmento, por ejemplo, que está mucho en digital, probablemente puedes empezar a hacer pruebas con ese tipo de canales digitales. Pero también podrías hacer otro tipo de pruebas con los canales no digitales, que es un poco la propuesta de metodología que traemos ahora hacia el final de la charla. Depende mucho, Lilia. A mí me gustaría decirte, mira, podrías utilizar este, ¿sí? Pero hay experimentos que puedes hacer incluso con fuentes pagas de muy bajo, digamos, presupuesto, que podría empezar a darte, digamos, un poco como visión de cuál es el canal que necesitas hacer, que necesitas utilizar, perdón. Pero la respuesta puntual es, digamos, no hay un canal como que yo te pueda decir, ah, mira, como no tienes presupuesto, podrías hacer esto, ¿sí? Normalmente hay unos canales que son o de muy bajo costo o casi gratis, entonces, pues probablemente uno podría empezar a probar por ahí. Pero quizás otro mito que tenemos que un poco matar hoy con nuestro taller es el mito de utilizar únicamente los canales como que todo el mundo está usando. Entonces, como todo el mundo usa Facebook, entonces yo uso Facebook. Como todo el mundo, ahora todo el mundo se fue para Instagram, entonces yo uso Instagram. Porque mi público objetivo puede que esté en uno de los canales que no sea tan común en este momento, ¿vale? Bueno, muy bien. Súper, no sé por qué me está cambiando esto acá. Espero haber respondido tu pregunta. Igual creo que la vamos a poder revisar cuando veamos un poco la metodología hacia el final. Entonces, traje un par de ejemplos, ¿sí? De PR no convencional, ¿sí? Para responder la pregunta de Juan, que no lo había entendido muy bien. Este es uno de ellos. Entonces, no sé si se acuerdan Viva Colombia, su tono de hablar en general es este que ustedes están viendo en pantalla, siempre con doble sentido, siempre con temas muy polémicos. Entonces, si ustedes ven la pieza gráfica de la derecha, pues causó todo un revuelo con el gremio floricultor, porque la persona está rompiendo un ramo de flores. La pieza de la izquierda, pues causó muchísimo revuelo, pues por la foto y por la gráfica que utilizaron del señor de WhatsApp, ¿sí? Pero al final, todo el mundo habla de ellos. Algunos bien, algunos mal. Pero si ustedes van a ver, nadie dejó de ver esas piezas. Pues cuando digo nadie, es probablemente del segmento objetivo al que le quieren llegar. No, mami. Creo que a alguien se le abrió el micrófono. Voy a dejar entrar las perras, no se va a caer. Ok. Entonces, esta es una forma de hacer PR no convencional. Fíjense el tono, fíjense la forma, fíjense la gráfica, fíjense los temas sobre los cuales basan la comunicación. Ay, perdón. No sé por qué se devolvió. Bien, esta es otra, de Uber. Te demoras más sacando la maleta que pidiendo un Uber, ¿sí? Con todas las connotaciones que en los aeropuertos tienen, digamos, esquemas como Uber, ¿no? Que está prohibido, que no está prohibido, que sí. Entonces él va directo contra algo muy tradicional que es recoger la maleta. ¿Listo?
Bien. Un ejemplo de comunidad. Y aquí es donde les traía un ejemplo colombiano, ¿sí? Que es Platzi. No sé si lo conocen, si lo han usado. Eh, una gran plataforma de educación en línea, sobre todo en temas de tecnología, de diseño, de metodologías de producto. Y Platzi ha hecho algo muy bien, y es mantener a su comunidad conectada. Miles de personas conectadas alrededor de, sí, la educación, pero la educación en tecnología. Y hay un evento que ellos llaman el PlatziConf, que lo hacen todos los años, ¿sí? Al que se conectan, bueno, este año se conectan, el año pasado fue presencial aquí en Bogotá, y creo que hubo uno también en Ciudad de México, pero al que van miles de personas a escuchar a Freddy, el fundador, a escuchar a las personas que trabajan en Platzi, a expertos, alrededor de temas de interés, pero mantener esa comunidad le permite tener casi que una base cautiva de usuarios que le permiten crecer su negocio. Que cada vez que sacan un nuevo producto, esos usuarios solitos hacen el marketing de tu producto. Y te permite, obviamente, optimizar los costos de adquisición y de retención de usuarios. Un muy buen ejemplo de comunidad. Es una de las comunidades, de hecho, de perfiles de tecnología más fuerte de Latinoamérica. Bien, ahora hablemos un poco de marketing viral, ¿sí? Que también es una herramienta muy, digamos, potente si se sabe utilizar. Es una herramienta muy potente para eh, empezar a generar crecimientos orgánicos en el mediano o en el largo plazo. Esta imagen que estamos viendo pues fue una de las primeras imágenes cuando Rappi salió. Una de sus primeras estrategias fue estrategias, digamos, de viralización a través de un plan de referidos. Entonces, cada uno tenía un usuario, Rappi le pagaba a uno una plata, bien fuera en su aplicación o bien fuera en descuentos en próximos servicios. Y en la medida que yo recomendaba más personas y esas personas se registraban y después esas personas hacían un servicio, pues yo iba ganando más, lo cual me incentivaba a mí a seguir recomendando si me iba bien con el producto. Y ojo con esa última frase que acabo de decir. Claro, hacer estrategias de referidos y de recomendaciones funciona y son muy efectivas. Pero yo como empresa tengo el compromiso de mantener un gran producto funcionando. Si mi producto no funciona, las personas no me van a recomendar. Entonces, muchas veces la gente intenta implementar este tipo eh, de, digamos, de planes o de tácticas de crecimiento y no les funcionan y creen que es un problema de marketing. Y puede que haya un problema de marketing, pero habría que revisar el producto. Si cada vez que alguien se va a registrar no se puede registrar, entonces el plan de referidos nunca va a funcionar, ¿vale? Entonces es muy importante cuando uno hace estrategias de referidos para probar si es mi canal o no es mi canal de tracción, validar que mi producto funciona y que mi producto hace lo que yo digo que hace en mi propuesta de valor. Bien, aquí tenemos un ejemplo, digamos, extranjero. No sé si han escuchado hablar de Dollar Shave Club. Fue una startup o una compañía que surgió como disruptor en el mercado de las máquinas de afeitar en Estados Unidos. Montó un modelo, el que ven en la foto es el fundador, de hecho, y montó un modelo por suscripción para máquinas de afeitar. Entonces les voy a mostrar un poco el video que hizo que su modelo de negocio empezara a crecer de manera exponencial. Y es una realidad. Hoy en día tiene más de 27 millones de views en YouTube, ¿vale? Entonces, regálenme un segundo. Yo miro si compartí pantalla con audio. No estoy tan seguro. Ya. Listo. Entonces, les voy a poner el video. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for
For $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, pop-up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. I know karate, I know jiu-jitsu, I drive like a gangster when I'm coming to see you, see you, see you, see you. Súper. Entonces, fíjense cómo puede ser otro mecanismo, digamos, de viralización del contenido y de viralización de la propuesta de valor. Este video es muy famoso porque fue uno de los ejes fundamentales del inicio del crecimiento de Dollar Shave Club. Dollar Shave Club, después de muchas batallas legales de las compañías de consumo masivo por querer tumbar el modelo de negocio, terminó siendo comprado, si mal no recuerdo, por Procter & Gamble por mucho dinero, y hoy en día pues es una división de negocio de esta empresa, ¿vale? Entonces, este ejemplo pues tiene varios, digamos como que varios matices. Uno, pues es un contenido audiovisual, pero si ustedes se fijan en la propuesta de valor del contenido, pues es un contenido contra todo el status quo de esa industria, ¿sí? Entonces, también podría ser un poquito catalogado como PR no convencional, ¿sí? Muy enfocado en darle los puntos de dolor del segmento objetivo actual con respecto a las máquinas de afeitar. Entonces, si uno prueba y logra probar que este tipo de marketing funciona, pues continúa haciéndolo y continúa creciendo en usuarios y probablemente en compras y en transacciones. Bien. Como lo habíamos hablado, el marketing en buscadores normalmente funciona, ¿sí? Cada vez se pone un poco más complejo, porque cada vez las pujas por las palabras pues pueden ser un poco más caras, los algoritmos de las plataformas y de los buscadores pues cada vez ponen un poco más de restricción por temas de seguridad, por temas de posicionamiento incluso, de justicia con todos los que están en la subasta, pero pues no deja de ser importante. Más del 95% de las cosas que queremos saber las buscamos en Google, ¿sí? Y eso es un comportamiento global del ser humano. Entonces, como que al final, probar un canal como este, pues podría hacer mucho sentido, y ver si funciona o no, pues podría hacer mucho sentido. Después viene el tema de pauta. Igual, digamos que es complejo, se necesita un buen expertise, ¿cierto? Pero también da facilidades de poder hacer experimentos muy fácilmente, de utilizar las plataformas y los mecanismos de segmentación de las plataformas para hacer experimentos pequeños, experimentos un poquito más grandes, ya escalar, digamos, todo un esquema de pauta, pero pues al final no deja de ser interesante probar un poco si mi segmento está o no está en ese canal de tracción. Cuando hablamos, digamos, de esos anuncios o esa publicidad paga, ¿cierto? En digital, es importante que ustedes siempre, desde el principio, se metan, digamos, un poco como en esto que están viendo en pantalla, que llamamos el embudo de conversión. Y tengan muy claro cuáles son las métricas de éxito de cada uno de esos momentos.
si estoy lanzando un experimento o una campaña para hacer posicionamiento de marca, que es este primer cuadrante donde dice awareness de marca, posicionamiento, recordación, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores que voy a medir ahí? ¿Cuáles son los formatos que podría utilizar? ¿Sí? Y empezar desde el principio muy organizado en el tema. No se trata de meterle dinero al canal, ¿sí? Muchas veces cometemos el error de decir, métale 200,000 pesitos a Facebook, a ver qué pasa, eso todo el mundo convierte por ahí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiero posicionar? ¿O quiero empezar a tener acciones dentro de mi plataforma? ¿Sí? Estoy buscando clics, estoy buscando engagement, estoy buscando registros. ¿Qué estoy buscando? ¿Y cuáles son los formatos de contenido que me ayudan a buscar o a encontrar eso que estoy buscando? ¿Vale? Después viene un momento de consideración. En ese momento, que es la línea verde que estamos viendo acá. En ese momento de consideración, pues es el momento donde ya estoy viendo, quiero que descarguen mi aplicación, quiero que se registren en mi página web, ¿vale? ¿Qué voy a utilizar ahí? Voy a utilizar los formularios de las plataformas, ¿qué voy a hacer? ¿Vale? Y después quisiera llevar a mi público del experimento o a mi público de esas campañas que tengo a un momento de compra, ya de conversión, de esa métrica por la cual defino mi tracción. ¿Cuál es la conversión? Registrado, comprando, usando, qué sé yo. Si mi producto es gratis, entonces haciendo búsquedas, no sé. ¿Vale? Y después de que yo logro tener esa atracción, ¿cierto? Y empezar a generar tracción por medio de este canal, pues hay un punto muy importante a medir, que es el punto de la lealtad o de la fidelización y la retención, que también me ayuda a seguir demostrando tracción. Tracción no es que yo un mes haya traído 50,000 usuarios registrados comprando y el siguiente mes haya traído 1,000. Eso no es tracción. Hice una muy buena campaña y después se me acabó la plata, entonces ya dejé de adquirir. La atracción es que yo pueda mantener un crecimiento sostenido de esa métrica que muestra el progreso de mi negocio o de mi emprendimiento. Muy bien. Y llegamos un poco como al capítulo final de la presentación de hoy, después de haber visto un poco como ciclo de vida de la startup, el concepto de tracción, cuáles son los canales, algunos ejemplos de algunos canales que me pareció interesante traer. Ahora llegamos a un momento que se llama el Bullseye Framework, ¿sí? Una metodología que nos ayuda a conceptualizar cuál es el canal que tenemos que utilizar o cuál podría ser los canales que tenemos que utilizar. ¿Listo? Bien. Les pido disculpas por el perro que se escucha en el fondo. Muy bien. Entonces, imagínense un aro de tiro al blanco, ¿cierto? Básicamente, y lo vamos a ver ya en un par de slides adelante, definir el canal ideal es un ejercicio de experimentación. Por eso ahora, cuando Lilia, si no me falla la memoria, nos preguntaba, oiga, ¿cuál es el canal ideal para una startup que no tiene tanto presupuesto? ¿Sí? La respuesta es, pues, digamos, nos toca probar cuál es ese canal que con bajo presupuesto me puede generar muy buenos resultados en tracción. Entonces, imagínense el círculo de tiro al blanco, ¿verdad? En el círculo azul tenemos lo que es posible. Entonces, lo primero que uno hace es algo así como hacer una lluvia de ideas o un listado de todos los canales posibles a los que yo podría acceder y podría empezar a hacer pruebas para alcanzar a mi segmento objetivo. Entonces, la primera definición es decir, venga, ¿cuál es mi segmento objetivo? ¿Dónde está? ¿Quiénes son mis personas? ¿Cuáles son las características de esas personas? Demográficas, psicográficas. ¿Cuál es ese perfil de mi cliente y dónde está? Y ahora, ¿cuáles son los canales por los cuales puedo llegar a él? ¿Sí? Y en ese primer círculo,
o en ese primer ejercicio de ideación, la idea es listar todos los canales que yo pudiera utilizar para alcanzar a mi público potencial. ¿Vale? Bien, después de tener ese listado, la idea es empezar a trabajar en cuáles de esos canales son los más probables donde yo podría alcanzar a mi público, donde hay mayor probabilidad para poder alcanzar a ese segmento objetivo. Entonces, una recomendación aquí es no se casen con un solo canal, que es un error que uno suele cometer, porque uno también tiene, digamos, sesgos. Entonces, lo que uno hace normalmente es que dice, pero yo soy un e-commerce, entonces pues mis canales son digitales y punto, y solo hago canales digitales. Primer error. Normalmente en el ejercicio, cuando uno revisa lo que es posible, es importante incluir canales que no son tan tradicionales o que se alejan de la percepción que uno tiene. ¿Listo? Entonces, lo que es posible, un listado de todos los canales que posiblemente podría tener al alcance para alcanzar a mi público objetivo. Después, en el círculo rojito, lo que es probable, ¿verdad? O sea, de esos posibles, ¿cuáles creemos que son los más probables? ¿Verdad? Y hasta ahí solo tenemos hipótesis. Y entonces viene un momento en el que pues uno se tiene que hacer varias preguntas para poder empezar a experimentar. Y es, uno, ¿cuál es el costo de adquisición de clientes en ese canal? ¿Cuál es el tamaño de mi mercado en el canal? Muy importante. Tratar de investigar alrededor de, oye, ¿será que mi público objetivo, mi mercado al que le quiero apuntar, sí está en ese canal? ¿Sí está en digital? ¿O será que mi mercado está en offline en la mayor parte del tiempo? Muy importante. Y tercero, los clientes a los que estamos llegando son los clientes que necesito. Claro, si ustedes salen y hacen un experimento en Facebook, probablemente pagando, van a tener registros en una landing o van a tener registros en un formulario. Con toda seguridad van a tener, si están pagando. Con toda seguridad. La gran pregunta es si esos que se registraron son el segmento de clientes que ustedes están necesitando para escalar. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez yo ya tengo lo que es posible, lo que es probable y he investigado cuáles son esas métricas clave, como veíamos en la diapositiva anterior, que necesito resolver en mis experimentos, viene el círculo amarillo, que es lo que funciona. ¿Cuáles son los canales que están funcionando? ¿Y cómo hago para saber cuál canal funciona? Experimentando. Y aquí entonces me remito a la metodología de Lean Startup, que probablemente algunos de ustedes o muchos de ustedes han escuchado o han leído o se han formado al respecto. La metodología de Lean Startup, básicamente, uno de sus conceptos fundamentales es construye rápido, prueba y aprende rápido para volver a iniciar. Por eso les quise traer esta diapositiva del ciclo iterativo de aprendizaje. Hallar el canal de tracción es un ejercicio iterativo de aprendizaje, de prueba y error. Por eso es importante poder hacerlo muy rápido y a bajo costo. Por eso probar un canal de tracción con la mentalidad de voy a estructurar una gran campaña de marketing donde me va a gastar 1.000 millones de pesos, pues eso ya no es un experimento. Eso ya es estar jugado. ¿Sí? Entonces, poder llegar a ese círculo amarillo y coger los canales que hipotéticamente escogí en mi círculo rojo, ¿verdad? Es un ejercicio de poner experimentos y ver cuál funciona y cuál no funciona muy rápidamente. Como en el ciclo de aprendizaje o el feedback loop que estamos viendo en pantalla. Yo definí las hipótesis, tengo unos supuestos sobre esas hipótesis, sobre esos canales, ¿verdad? Construyo un experimento, un plan de pruebas, ¿cierto? Entonces construyo un par de piezas para cargar en redes sociales,
o hice un video casero para montar en alguna plataforma, o decidí que voy a salir en 3 notas en 3 periódicos distintos para ver cómo reacciona el mercado, ¿verdad? Construí algo para poder poner en el mercado. Y una vez puse el experimento, lo mido, pero no lo mido 6 meses después. Lo mido en periodos de tiempo muy cortos. 1 semana, máximo 2 semanas, dependiendo del canal. ¿Sí? Probablemente los canales, por ejemplo, como de PRs pueden ser medidos en 1 semana, o probablemente hay otros canales que necesitan una maduración un poquito más larga, de 1 o 2 semanas, ¿vale? Entonces lo mido y entiendo cuáles son los resultados. Y en ese momento aprendo si me funciona o no me funciona. Hice PR, no me funcionó, no llegó nadie nuevo, nadie me contactó si soy un B2B, por ejemplo. Entonces probablemente no funcionó. ¿Será que no funcionó o será que nos enfocamos mal? Son el tipo de decisiones que uno podría empezar a tomar, ¿vale? Un segundo. Muy bien. Muchísimas gracias. Este era un poco como el tema que tenía para ustedes hoy, para compartir con ustedes. Creo que todavía nos quedan unos minutos, 15 minutos de hecho, así que quedo abierto pues, a preguntas o comentarios que ustedes tengan o que quieran compartir. Oscar, muy buenas noches para todos. Mi pregunta es, cuando se está haciendo evaluaciones de canales posibles, ¿cómo hacer el seguimiento de ese canal? O sea, pienso ahora en códigos promocionales para saber de qué canal se trató para poder hacer un seguimiento o qué otras vías existen para poderlo hacer. Muchas gracias. Dale, súper. Muy buena pregunta. Normalmente lo que se hace es poder encontrar algo que te permita medir. Entonces hay algunas plataformas en el caso de los códigos promocionales que te permiten poder validar qué usuario está convirtiendo, de dónde viene ese usuario y ese tipo de cosas. Por ejemplo, si tú escoges un canal como, no sé, voy a hacer webinars para recoger leads, porque yo soy un B2B, por ejemplo, y que ese canal es un canal muy utilizado en el B2B. Las plataformas hoy de transmisión de webinars y demás te permiten generar los links de inscripción por plataforma. Y entonces tú pones algo en Instagram y pones un link específico para Instagram y lo puedes traquear. Hay otros mecanismos un poquito más avanzados de marketing digital. Entonces puedes incluir dentro de las URLs de tus códigos o algo así, unas herramientas que se llaman UTMs, que es para hacer tracking del comportamiento de los usuarios en esos links y cómo están convirtiendo. Entonces hay muchas herramientas, pero evidentemente el camino es poder hacer monitoreo y entender de dónde viene el usuario o de dónde convierte el usuario. Listo, gracias. Vale, súper. Oscar, yo quiero hacerte una recomendación de los webinars anteriores. ¿Es posible, sé que están grabando estos webinars, estos talleres, porque nos han pedido los emprendedores estas presentaciones y poder verlos y visualizar estas presentaciones posterior al evento? ¿Es posible? Y asimismo que nos compartas los videos de pitch, del tema de ideación, prototipo y pitch, y algunas cositas que han estado ahí como solicitadas, pero no hemos dado curso en enviárselas. Súper. Entonces ahí, sí, tienes toda la razón. Nosotros nos llevamos esa inquietud y la trabajamos. Ahí Héctor nos acaba de compartir por el chat de Zoom un correo que es seed@apps.co. Pueden escribir ahí y nosotros les enviamos tanto, digamos, el material, sin problema. Bueno, muchas gracias, Oscar. Súper. Alejandra nos dice, ¿es posible acceder a una presentación de emprendimiento digital para fortalecer estas herramientas, teniendo en cuenta que en este caso la plataforma va dirigida a 2 segmentos de usuarios?
A ver si entiendo bien tu pregunta. Bueno, pues probablemente podamos tener mucho material. De pronto, en el material del taller, de los talleres que vemos de ideación y prototipado y demás, pueden haber cosas que te pueden servir. Entonces, te invitaría, Alejandra, a que nos escribieras al mail que Héctor nos acaba de compartir y ahí pues podríamos compartir algún material que te podría funcionar. Listo. Gracias, Nelson, por la recomendación a visitar Cryptogénesis. Y bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, igual pues ahí nos podemos ver en redes sociales. Espero que la información pues haya sido útil para todos y que se lleven pues muchas inquietudes, sobre todo para empezar a poner en práctica y en acción estos temas. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos por tomar 2 horas de su tiempo e invertirlos para todo el tema de la transferencia de conocimiento que nos ha impartido Oscar en este momento. Una muy buena tarde para todos. Listo, súper. Muchísimas gracias. Chao.